Hola, hola, amantes de las series y bienvenidos un dúo mood a mi canal. Espero que es tu copyright teniendo un dúo fantu estico y listos para sumergirse en el fascinante mundo de la televisión superíndice 3N turca. Hoy tengo algo muy especial preparado para ustedes. Vamos a adentrarnos en un futuro cercano, específicamente Turquía 2025, y vamos a descubrir juntos que copyright series prometen ser autocopyrighticas joyas, historias que te robaru, el aliento y te dejaru, pegado a la pantalla. Como lo oyen, vamos a explorar las series turcas mood prometedoras que es tu en el horizonte. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura televisiva, les quiero recordar algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos sobre series, películas, recomendaciones y todo lo relacionado con el entretenimiento. A su estar al tanto de las últimas novedades y podrú unirse a esta maravillosa comunidad de amantes de las historias. Vamos, no se lo piensen mudes y hagan clic en ese botón superíndice 3N de suscribirse. Ahora sin preámbulos, abramos las cortinas y preparemos las palomitas, porque el espectáculo es a punto de comenzar. La primera serie de la que quiero hablarles es, digamos, un proyecto que es generando muchísima expectativa. Se rumorea que se llama Son Umut o Última Esperanza. Y por lo que he investigado, esta serie promete ser una explosión superíndice 3N de acción superíndice 3N, drama y ciencia ficción superíndice 3N, todo envuelto en la rica cultura turca. Imaginen una Estambul futurista, asediada por problemas ambientales y sociales, donde un grupo de superíndice 3 venes rebeldes, con habilidades especiales, se levantan para luchar contra un sistema corrupto. Suena increíble, ¿verdad? Lo que hace a Son Umut tan interesante es que no se limita a copiar superíndice 3 mulas occidentales. Al contrario, busca crear una identidad propia, fusionando elementos de la mitología turca, las leyendas urbanas y las preocupaciones del presente. Se habla de efectos visuales impresionantes, secuencias de acción superíndice 3N alucinantes y una banda sonora que te pondrá los pelos de punta. Pero lo muy importante, según los rumores, es que la historia tiene un mensaje poderoso sobre la esperanza, la resistencia y la importancia de luchar por un futuro mejor. Es tu copyright muy atentos a esta serie, porque podrá ser la gran sorpresa de 2025. Asterisco profundizando en Son Umut, un futuro distópico con raíces turcas asterisco. Son Umut no es simplemente una serie de ciencia ficción más, es una declaración audaz que busca redefinir el género dentro del contexto cultural turco. Imaginen una Estambul del 2025, no la brillante metrópolis que atrae a turistas hoy, sino una ciudad que lucha contra la contaminación, la desigualdad social y la escasez de recursos. Los rascacielos relucientes se alzan como recordatorios de una riqueza desigualmente distribuida, mientras que en los barrios marginales, la gente lucha por sobrevivir en medio de la desesperación. En este escenario sombrío, surge un grupo de jóvenes, cada uno con habilidades únicas que los distinguen del resto. Estos no son los típicos superhéroes, sus habilidades están entrelazadas con la mitología turca y las leyendas urbanas. Podríamos hablar de un personaje con la capacidad de manipular las sombras, inspirado en los cuentos de Karagoz y Azibat o una joven que puede controlar el agua, una referencia a las antiguas deidades fluviales de Anatolia. Estas habilidades no son solo un truco visual, son una parte integral de su identidad y de su conexión con la tierra. La serie explora temas profundos como la corrupción gubernamental, la degradación ambiental y la pérdida de la identidad cultural. El sistema corrupto que enfrentan los jóvenes rebeldes no es una entidad abstracta, sino una representación de las fuerzas que perpetúan la desigualdad y la injusticia en la sociedad. A través de su lucha, la serie plantea preguntas importantes sobre el futuro de Turquía y el papel de los jóvenes en la construcción de un mundo mejor. Los efectos visuales prometen ser revolucionarios, combinando tecnología de punta con elementos visuales inspirados en el arte y la arquitectura turcas. Imaginen drones que patrullan los cielos de Estambul, con diseños que evocan las formas de las aves míticas, o hologramas que proyectan imágenes de los antiguos sultanes, recordándonos el peso de la historia. La banda sonora, según los rumores, será una mezcla ecléctica de música tradicional turca y sonidos electrónicos, creando una atmósfera única que refleja la tensión entre el pasado y el futuro. La música no solo ambientará las escenas de acción,
sino que también profundizará las emociones de los personajes y transmitirá el mensaje central de la serie, la esperanza, la resistencia y la importancia de luchar por un futuro mejor. El éxito de Son Um-Mut dependerá de su capacidad para equilibrar la acción y la ciencia ficción con la profundidad emocional y la relevancia cultural. Si logra combinar estos elementos de manera efectiva, podría convertirse en un fenómeno global que eleve la televisión turca a nuevas alturas. La segunda serie que quiero compartir con ustedes es radicalmente diferente, pero igual de prometedora. Se trata de una producción superíndice 3NDU con diéresis copyright poca, ambientada en el siglo XIX, durante los últimos aún más menosos del Imperio Otomano. El título provisional es Payitatu Medio N Gulu, o La Rosa de la Capital, y se centra en la vida de una joven de la nobleza que se ve envuelta en una compleja red de intrigas palaciegas, romances prohibidos y conspiraciones políticas. Si les gustan las series como Magnificent Century o El Sultan N, estoy seguro de que La Rosa de la Capital les encantará. Pero esta serie promete ir more ese ayu de los romances y los vestidos lujosos. Se dice que los guionistas han investigado a fondo la historia de la U con diéresis copyright poca, para ofrecer una visión superíndice 3NMU, realista y matizada de la sociedad otomana. Veremos los conflictos entre las diferentes facciones políticas, la lucha por el poder, las tensiones entre Oriente y Occidente y el declive de un imperio que se resiste a desaparecer. Ademun La Rosa de la Capital promete tener personajes femeninos fuertes y complejos, que desafían las convenciones de la U con diéresis copyright poca y luchan por sus propios sueños más menosos y aspiraciones. Serú fascinante ver Ceu superíndice 3 mo estas mujeres se abren camino en un mundo dominado por hombres, y Ceu superíndice 3 mo sus decisiones impactan en el destino del imperio. Sin duda una serie que te atrapará desde el primer capítulo. *** La Rosa de la Capital, un imperio al borde del abismo, visto a través de los ojos de una mujer ***. Mientras que Son Um-Mut nos transporta al futuro, La Rosa de la Capital nos lleva de vuelta a un pasado turbulento, un periodo crucial en la historia de Turquía. El siglo XIX fue una época de grandes cambios y desafíos para el Imperio Otomano, un imperio que una vez dominó vastas regiones de Europa, Asia y África, pero que ahora se enfrentaba a la decadencia interna y la presión de las potencias occidentales. La Rosa de la Capital se centra en la vida de Ayşe, una joven perteneciente a la nobleza otomana. Ayşe no es simplemente una figura decorativa en el palacio, es una mujer inteligente, ambiciosa y con una fuerte voluntad. Su vida da un giro inesperado cuando se ve envuelta en una serie de intrigas palaciegas y conspiraciones políticas que amenazan la estabilidad del imperio. La serie explora la complejidad de las relaciones dentro del palacio otomano, un mundo lleno de secretos, rivalidades y alianzas cambiantes. Veremos los conflictos entre las diferentes facciones políticas, los reformistas que buscan modernizar el imperio y los conservadores que se aferran a las tradiciones. También exploraremos las tensiones entre Oriente y Occidente, la influencia de las ideas europeas en la sociedad otomana y la resistencia a estos cambios. Uno de los aspectos más interesantes de La Rosa de la Capital es su enfoque en los personajes femeninos. La serie presenta una galería de mujeres fuertes y complejas que desafían las convenciones de la época y luchan por sus propios sueños y aspiraciones. Además de Ayşe, conoceremos a otras mujeres del palacio como la madre del sultán, una figura poderosa que ejerce una gran influencia en la política otomana, o una joven esclava que sueña con escapar de su cautiverio. A través de los ojos de estas mujeres, la serie ofrece una visión más realista y matizada de la sociedad otomana. Veremos las limitaciones a las que se enfrentaban las mujeres en esa época, pero también su capacidad para superar obstáculos y dejar su huella en la historia. La producción de La Rosa de la Capital promete ser espectacular, con una atención meticulosa al detalle en el vestuario, la decoración y la ambientación. Los palacios, los jardines y las calles de Estambul serán recreados con gran realismo, transportándonos a la época dorada del Imperio Otomano. La banda sonora, compuesta por instrumentos tradicionales turcos y melodías melancólicas, contribuirá a crear una atmósfera de intriga y romance. La música no solo ambientará las escenas, sino que también profundizará las emociones de los personajes y nos sumergirá en el corazón de la historia. La Rosa de la Capital tiene el potencial de convertirse en un éxito internacional, gracias a su combinación de drama histórico, romance, intriga política y personajes femeninos fuertes. Si logra cautivar al público con su historia y su producción impecable, podría convertirse en una de las series turcas más populares de todos los tiempos.
Ahora, cambiando de GEU Copyright Nero por completo, quiero hablarles de una serie que podrá convertirse en la nueva sensación superíndice 3N del verano, una comedia romántica llamada Deniz Kenaru un Medion Daik, o Amor a la orilla del mar. Su uso que las comedias románticas turcas son un clásico, pero esta tiene un toque diferente. La historia gira en torno a una joven arquitecta que, después copyright S de sufrir una decepción superíndice 3N amorosa en la gran ciudad, decide mudarse a un pequeño más menos o pueblo costero para empezar de nuevo. Ayu conoce a un pescador encantador y un poco salvaje, con el que al principio choca constantemente, pero poco a poco va surgiendo una atracción superíndice 3N irresistible. Lo que hace especial a Amor a la orilla del mar, es que no se limita a repetir los clichés copyright S del GEU Copyright Nero. La serie tiene un humor inteligente y fresco, personajes carismáticos y una trama que te engancha desde el principio. Además, los paisajes costeros son simplemente espectaculares, lo que la convierte en una serie perfecta para ver en verano, con una bebida fría y buena con pau más menos ua. Prepu rense para reur, suspirar y enamorarse de este romance a la turca. Asterisco asterisco Amor a la orilla del mar, escapismo romántico con sabor a sal y brisa marina asterisco asterisco. Después de los dramas intensos y las intrigas palaciegas, es hora de un respiro con Amor a la orilla del mar, una comedia romántica que promete ser la escapada perfecta para el verano de 2025. Olvídense de los clichés, esta serie busca ofrecer una perspectiva fresca y divertida sobre el amor, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. La protagonista es Elif, una joven arquitecta que vive en Estambul y que ha dedicado su vida a su carrera. Sin embargo, después de una dolorosa ruptura amorosa, Elif decide dar un giro radical a su vida y mudarse a un pequeño pueblo costero en la costa turca. En este nuevo entorno, Elif espera encontrar la paz y la tranquilidad que necesita para reconstruir su vida. Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos cuando conoce a Deniz, un pescador local con una personalidad encantadora y un estilo de vida relajado. Al principio, Elif y Deniz chocan constantemente. Elif es una persona organizada y metódica, mientras que Deniz es espontáneo y despreocupado. Sus diferentes personalidades y estilos de vida los llevan a tener divertidos malentendidos y situaciones cómicas. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Elif y Deniz empiezan a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Elif se siente atraída por la autenticidad y la pasión de Deniz, mientras que Deniz admira la inteligencia y la determinación de Elif. Poco a poco una atracción irresistible comienza a surgir entre ellos. Pero su relación se ve amenazada por los obstáculos que enfrentan, como las diferencias culturales, los prejuicios sociales y los fantasmas del pasado. Lo que hace especial a Amor a la orilla del mar, es su capacidad para combinar el humor ligero con momentos emocionales profundos. La serie no solo busca hacer reír al público, sino también tocar sus corazones y hacerlos reflexionar sobre el amor, la amistad y la importancia de seguir tus sueños. Los paisajes costeros son otro de los grandes atractivos de la serie. Los pueblos pesqueros, las playas de arena blanca y las aguas cristalinas del mar Egeo crean un ambiente idílico que invita a la relajación y al romance. La banda sonora, con canciones pop turcas y melodías alegres, contribuirá a crear una atmósfera festiva y veraniega. La música no solo ambientará las escenas, sino que también realzará las emociones de los personajes y nos sumergirá en el encanto de la costa turca. Amor a la orilla del mar tiene el potencial de convertirse en un éxito rotundo, gracias a su historia original, sus personajes carismáticos y su producción de alta calidad. Si logra conectar con el público con su humor y su romanticismo, podría convertirse en la comedia romántica del verano. Pero no todos son dramas de con diéresis copyright poca y comedias románticas en Turquía. También copyright N hay espacio para el thriller y el suspense. Por eso quiero hablarles de una serie que promete mantenerlos al borde del asiento, GULG o Yunlaru un medio, o Juegos de sombras. Esta serie nos sumerge en el oscuro mundo del espionaje y la contrainteligencia. La historia sigue a un agente secreto turco que debe infiltrarse en una organización superíndice 3N terrorista internacional para evitar un ataque inminente. Pero a medida que se adentra en este mundo peligroso, descubre que nada es lo que parece, y que las lealtades son difíciles de distinguir. Juegos de sombras promete ser una serie llena de giros inesperados, secuencias de acción superíndice 3N trepidantes y personajes complejos y ambiguos. No esperen un copyright roes perfectos ni villanos unidimensionales.
En esta serie todos tienen secretos y todos son capaces de hacer cosas terribles para proteger sus intereses. Si les gustan las series como Homeland o Killing Eve, no se pierdan Juegos de Sombras. *** Juegos de Sombras, un laberinto de engaños en el corazón del espionaje ***. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo del espionaje con Juegos de Sombras, un thriller que promete mantenerlos al borde del asiento con su trama intrincada, sus personajes ambiguos y sus giros inesperados. Esta serie no se anda con rodeos y nos presenta una visión realista y despiadada del mundo de la inteligencia, donde la verdad es una moneda de cambio y las lealtades son puestas a prueba constantemente. El protagonista es Ali, un agente secreto turco con una larga trayectoria en la lucha contra el terrorismo. Ali es un hombre curtido por la experiencia, que ha visto de cerca los horrores de la guerra y la violencia. Su misión actual es infiltrarse en una organización terrorista internacional que planea un ataque devastador contra Turquía. Para llevar a cabo su misión, Ali debe asumir una identidad falsa y ganarse la confianza de los líderes de la organización terrorista. A medida que se adentra en este mundo oscuro y peligroso, Ali descubre que nada es lo que parece. Los miembros de la organización terrorista son personas complejas, con sus propias motivaciones y secretos. Ali también se da cuenta de que existen divisiones internas dentro de la organización, y que hay diferentes facciones que luchan por el poder. Para sobrevivir, Ali debe aprender a navegar por este laberinto de engaños y traiciones. Pero a medida que Ali se acerca a su objetivo, empieza a cuestionarse sus propias convicciones. Se pregunta si el fin justifica los medios, y si está dispuesto a sacrificar su propia moral para proteger a su país. Juegos de Sombras no es una serie para los débiles de corazón. La serie aborda temas delicados como el terrorismo, la tortura, la corrupción y la manipulación política. La serie no busca glorificar la violencia, sino mostrar sus consecuencias devastadoras en la vida de las personas. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a personajes complejos y ambiguos. No esperen héroes perfectos ni villanos unidimensionales. En Juegos de Sombras, todos tienen sus propios motivos y todos son capaces de cometer actos terribles para proteger sus intereses. La producción de Juegos de Sombras es impecable, con una atención meticulosa al detalle en la ambientación, el vestuario y la fotografía. La serie se filmará en diferentes locaciones alrededor del mundo, lo que le dará un aire de autenticidad y realismo. La banda sonora, con melodías sombrías y tensas, contribuirá a crear una atmósfera de suspense y peligro. La música no solo ambientará las escenas, sino que también realzará las emociones de los personajes y nos mantendrá al borde del asiento. Juegos de Sombras tiene el potencial de convertirse en un éxito internacional, gracias a su trama original, sus personajes complejos y su producción de alta calidad. Si logra conectar con el público con su suspense y su realismo, podría convertirse en una de las mejores series de espionaje de los últimos años. Y para finalizar con broche de oro quiero presentarles una serie que podrá convertirse en un Fenus Superíndice 3 meno mundial, una serie de fantasua o con diéresis copyright pica llamada Efsaneler Dillaru un medio, o El Reino de las Leyendas. Que las series de fantasua son un geu copyright nero muy popular, pero esta tiene un sabor turco muy especial. La serie estuvo inspirada en las leyendas y los mitos de Anatolia, una región superíndice 3n rica en historia y cultura. Nos transporta a un mundo mágico habitado por dioses, demonios, criaturas fantásticas y copyright roes legendarios. La historia sigue a un joven pastor que descubre que es el elegido para salvar al reino de una amenaza oscura y poderosa. El Reino de las Leyendas promete tener efectos especiales impresionantes, una trama compleja y fascinante y personajes que te robaru, n el corazu superíndice 3n. Pero lo más importante es que la serie busca rescatar y revitalizar las antiguas leyendas turcas, para compartirlas con el mundo entero. Si les gustan series como Game of Thrones o The Witcher, no se pierdan El Reino de las Leyendas. Podrá ser la pro superíndice 3 sima gran sensaciu superíndice 3n de la televisiu superíndice 3n. *** El Reino de las Leyendas, un tapiz de mitología turca tejido con magia y aventura ***. Para cerrar con una nota épica, les presento El Reino de las Leyendas, una serie de fantasía que promete ser un festín visual y narrativo, inspirada en el rico tapiz de mitos y leyendas de Anatolia, una región que ha sido cuna de civilizaciones y culturas durante miles de años. Esta no es solo otra serie de fantasía,
es una oportunidad para sumergirse en un mundo mágico con raíces profundas en la historia y la tradición turca. La historia se centra en Demir, un joven pastor que vive en un pequeño pueblo en las montañas de Anatolia. Demir lleva una vida sencilla y tranquila, sin saber que su destino está entrelazado con el destino del reino. Un día, Demir descubre que posee una conexión especial con la magia antigua y que es el elegido para salvar al reino de una amenaza oscura y poderosa. Para cumplir su destino, Demir deberá embarcarse en una aventura épica, enfrentando peligros inimaginables y descubriendo secretos ocultos. En su viaje, Demir se encontrará con dioses y demonios, criaturas fantásticas y héroes legendarios. La serie se inspirará en las leyendas y los mitos de Anatolia, como la leyenda de Gilgamesh, la leyenda de Troya, los mitos griegos y romanos que se entrelazaron con la cultura local, y las historias de los pueblos turcos que migraron a la región. El Reino de las Leyendas no solo será una serie de acción y aventura, sino también una exploración profunda de la naturaleza humana, la lucha entre el bien y el mal, y la importancia de la esperanza y la perseverancia. La serie contará con efectos especiales impresionantes que darán vida a las criaturas fantásticas y a los paisajes mágicos del reino. Los dragones, los grifos, los genios y otras criaturas míticas serán recreadas con gran detalle y realismo. La producción de El Reino de las Leyendas será a gran escala, con un equipo de expertos en efectos especiales, diseño de vestuario, maquillaje y ambientación. La serie se filmará en diferentes locaciones en Turquía, aprovechando la belleza natural de la región. La banda sonora, con melodías épicas y canciones tradicionales turcas, contribuirá a crear una atmósfera mágica y emocionante. La música no solo ambientará las escenas, sino que también realzará las emociones de los personajes y nos sumergirá en el corazón de la historia. El Reino de las Leyendas tiene el potencial de convertirse en un fenómeno global, gracias a su historia original, sus personajes carismáticos y su producción de alta calidad. Si logra conectar con el público con su magia y su aventura, podría convertirse en la próxima gran serie de fantasía épica. Y bien, amigos, hasta aquí mi recorrido por las series turcas que prometen robarte el aliento en 2025. Hemos viajado desde el futuro Distu Superíndice 3 Pico de Última Esperanza, pasando por el intrigante Imperio Otomano de La Rosa de la Capital, el romance costero de Amor a la orilla del mar, el oscuro mundo del espionaje de Juegos de Sombras y, finalmente, el mágico Reino de las Leyendas. 5 series muy diferentes entre sí, pero todas con el potencial de convertirse en verdaderos subcondiéresis copyright hitos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algunas ideas para sus Superíndice 3 y más maratones de series. Ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Cuál de estas series les ha llamado es la atención Superíndice 3N? ¿Conocen alguna otra serie turca prometedora que no haya mencionado? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con la comunidad. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la Superíndice 3 Sima Aventura Televisiva. Hasta pronto y que la fuerza de las series los acompañe más menos.